Tema número 3. Delitos contra la seguridad interior del Estado. 1. Naturaleza de estos delitos. Cuando estudiamos el capítulo 1, el título 1, el libro de segundo de Código Penal, referente a los delitos contra la seguridad exterior del Estado, pudimos observar que ellos están constituidos por hechos que ponen en peligro la existencia de él, su soberanía, su integridad, es decir, que se dirigen contra el Estado, como tal lo comprometen de una manera grave. Empero, en esta oportunidad, nos abocaremos a los delitos que atentan contra la seguridad interior del Estado. Se trata de hechos que van en contra del gobierno, contra las autoridades y sus facultades legítimas. Es decir, no va en contra del Estado en cuanto tal. Los delitos contra la seguridad interior del Estado, decía Pacheco, no lo son, sin duda, contra la existencia de este, pero lo son contra su manera de ser. El Estado en sí ni muere ni varía por la comisión de uno de estos crímenes, pero su situación íntima doméstica sí es permitido usar esta palabra. Se estremece, se compromete, puede experimentar dolorosos trastornos y perjudicialísimas convulsiones. La nación continuará existiendo a pesar de ellos, pero podrá existir de otro modo. 2. Características de estos delitos. Las características de estos delitos son las siguientes. Inciso A. Son los delitos colectivos. Habida cuenta de que el sujeto activo es plural, pues el tipo penal exige la concurrencia de dos o más personas, toda vez que entre los autores existe una organización bien planteada o que surge durante el desarrollo de los hechos. Inciso B. Los sujetos activos desempeñan distintas funciones, más o menos directamente relacionadas con la consecución de los objetos buscados, más o menos importantes para ellos. Inciso C. Se presentan diferentes formas de participación, que son tomadas en cuenta para determinar las sanciones. Nuestro Código Penal, desde este punto de vista, distingue a los autores mediatos, al instigador y al cómplice. Artículo 20, 22 y 23. 3. El delito colectivo. Llámese así que el diferencia del ejecutado por una sola persona es cometido por varios, previo acuerdo entre ellas. En la legislación boliviana no existe una definición específica del delito colectivo, por lo que puede estar incluido en la participación criminal. Sobre el particular, Concepción Arenal del Polo, en su obra de delito colectivo, expresa: lo característico del delito colectivo es que el objetivo se promete al delincuente no sea personal, la idea que le guía, el sentimiento de pasión que le impulsa, guíen o impulsen a otras muchas personas, para un fin que no sea exclusivamente egoísta, que tenga o no una empresa, sino una causa, buena o mala, razonable o absurda, pero común a todos los que la defiendan. 4. Delitos comprendidos en el Código Penal. Los delitos que el contexto legal comprende en este capítulo son alzamientos armados contra la seguridad y soberanía del Estado, concesión de facultades extraordinarias, sedición, atribuirse los derechos del pueblo, conspiración, seducción de tropas, atentados contra el presidente y otros dignatarios de Estado, ultraje a los símbolos nacionales, disposiciones comunes a los delitos de rebelión y sedición y separatismo. 5. El valor jurídicamente protegido, delitos políticos, sociales y de opinión. Inciso A. Valor jurídicamente protegido. El bien o valor jurídico atacado por los delitos contra la seguridad interior del Estado, en el fondo es el orden constitucional, que presentan diversas expresiones como ser la formación democrática del Estado, desarrollo de otros y cada uno de sus órganos, legislativo, ejecutivo y judicial, la renovación en el ejercicio de mando en sus términos legales por las vías previstas por la ley. Inciso B. Delitos políticos. Los delitos comprendidos en el capítulo 2 se caracterizaban por su tono político. Aquí se encuentran reunidos la mayoría de los delitos políticos de nuestra legislación, aunque puedan presentarse excepciones toda vez que es difícil que un delito político se presente solo. Casi siempre están conexos en los delitos comunes. Sin embargo, existen dificultades para su definición. Los códigos, además, no suelen referirse a esta clase de delitos, dándoles la denominación de políticos, por lo cual habría de entenderse que tienen ese carácter los que atentan contra los poderes u órganos públicos del Estado y el orden constitucional. Consecuentemente, para definir el delito político existen varios criterios. Inciso A. El criterio objetivo, que se atiende solo al bien jurídico lesionado. Inciso B. El criterio subjetivo, que solo mira a lo subjetivo y a los motivos que indujeron a la comisión del delito, vinculado a la escuela positiva. Y inciso C. El criterio sincrético o mixto, que combina los móviles con el bien jurídico lesionado. Inciso C. Delito social. Es el ejecutado contra la libertad en las relaciones laborales y en las manifestaciones violentas de la lucha de clases.
Su lema consiste en la acción revolucionaria o catastrófica que produzca un cambio económico en la sociedad, y en otras modalidades sacratas, el aniquilamiento del Estado y de la autoridad. 1. Diferenciación con el delito político. El delito social se trata de emparentar casi siempre con el delito político, si bien se señala como lindero entre uno y otro que el índole político persiga transformación violenta de las estructuras estatales, mientras el de carácter social tiene una transformación completa en los esquemas de la sociedad, especialmente en lo económico. 2. Cronocidad. Cuando el delito social se convierte en crónico y adquiere la aptitud de línea, una especie de guerra civil que suscita las reacciones represivas más violentas. Demostraciones evidentes se hallan en el exterminio de los opositores, a que proceden implacables todos los regímenes totalitarios para los cuales el delito social supera en odiosidad los crímenes personales de mayor gravedad. Inciso D. Delitos de opinión. La opinión es un concepto o parecer en que en ningún caso constituye delito, pues las ideas no son punibles. En realidad, esta figura delictiva, mediante la cual se sanciona la expresión de ciertas ideas, se apropia únicamente de los estados totalitarios, fascistas, nacional y sindicalistas, falangistas y comunistas, etc., que no admiten otras opiniones, sino las conformes con quienes ejercen el gobierno y el poder. En los estados democráticos y liberales no pueden existir delitos de opinión, porque las ideas por sí mismas no delinquen y cada cual es muy dueño de tener y expresar las que quiera. El delito únicamente surge cuando el sujeto activo no se limita a expresar una opinión, sino que incita a llevar la idea de la práctica por medios violentos. Por ejemplo, una persona puede atacar en el régimen político del Estado y expresar que debe ser sustituido por otro. Esta conducta no implica delito alguno. Empero, el delito nace una dicha persona induce a terceros en asaltar el poder cambiar el régimen. 6. Alzamientos armados contra la seguridad y soberanía del Estado. Artículo 121. Inciso A. Concepto. Alzamiento, según la Real Academia, es la acción y efecto de alzar o alzarse, y en la tercera de sus varias excepciones significa levantamiento o rebelión. Alzarse es rebelarse, levantarse en armas contra los poderes u órganos legítimos de un Estado. Según algunos autores de la materia, la voz alzamiento es referida sin mayores explicaciones a las voces de rebelión y sedición, el uso más propio conocido para explicar la materia del artículo de un examen. En efecto, la primera parte del artículo en cuestión define el denominado delito de rebelión y la segunda el de guerrilla. Inciso B. Rebelión. Es la opción u efecto de rebelarse, sublevarse, levantarse, faltando la obediencia debida a la ley, al orden constituido, a la autoridad, gobierno constituido. Acto consistente en el levantamiento colectivo y público, cuya finalidad es menos acabar o arrebatar el ejercicio del poder a quien legítimamente lo detentan, mediante el empleo de una fuerza suficiente para enfrentar con éxito a aquella que respalda al Estado. En derecho se concreta como delito contra el orden público, seguridad interior del Estado. Inciso C. La acción en la primera parte. Según el artículo 121 del Código Penal, la acción en la primera parte consiste en alzarse en armas. Esta acción, que es manifestada ostensible en la rebelión, debe ser más o menos tumultuosa. No es preciso que sea un movimiento de muchedumbres inorgánicas, de masas informes, dirigidas por un caudillo, ni tampoco por una conjuración de jefes militares. El requisito esencial es que sea armado, en el sentido de una petición imperativa, una pretensión improcedente que no vaya acompañada a un efectivo despliegue de fuerza material, susceptible de apoyarla por las vías de hecho. No constituye rebelión. Inciso D. Elemento subjetivo. El elemento subjetivo tiene un especial contenido representado por una marcada dirección intencional que tiende al logro de alguno de los propósitos especialmente citados en la letra del artículo 121. Inciso E. Clases de delito. 1. Es un delito formal de peligro presuntos, pues el momento consumativo es aquel que se produce el alzamiento armado. El logro o frustración de las finalidades es irrelevante. Por ello es un delito formal de peligro presunto. Siendo esto así, no es un delito susceptible de tentativa. 2. Es un delito político en sus dos partes, pero el tratamiento del delito político depende de la naturaleza del régimen que gobierna el país. En consecuencia, la presidenta o el presidente del Estado puede decretar amnistía o indulto con la aprobación de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Artículo 172, numeral 14 de la Constitución Política del Estado. Inciso F. Su denominación en la doctrina. Algunos autores lo conocen con el nombre de delito de los derrotados, toda vez que si los rebeldes triunfan se convertirán en gobernantes sobre el particular. Soler expresa, la rebelión no es un delito de derrotados, sino más bien el delito de los triunfadores, cuando un triunfo no se asienta sobre la Constitución, sino sobre bases nuevas y distintas.
Pero entonces el poder no será ejercido en el nombre de la Constitución negada y destruida, sino en nombre de otros principios nuevos. De aquí resulta entonces que es distinto el alzamiento dirigido en contra de los gobernantes, del que se dirige contra la Constitución misma. Por su parte, Mancini expresa a veces una revolución que lleva a un cambio constitucional, representa no una agresión, sino una legitimidad defensa del Estado y de la población. Si un régimen de gobierno es nocivo o peligroso para la nación, o se manifiesta incapaz de tutelar la paz, el orden o la prosperidad, el hecho de normalmente constituye el delito. Se convierte en obra redentoria y restauradora. Los que asumen su responsabilidad son beneméritos en la patria y no delincuentes. Inciso G. Bien jurídico. El bien jurídico tutelado es el orden constitucional, los órganos públicos del Estado que se ven afectados en su integridad o en el desarrollo armónico de sus funciones con movimientos de esta índole. Sujeto activo y pasivo. El sujeto activo es colectivo, es decir, los que alzaren en armas. El sujeto pasivo, las instituciones del país, sus autoridades, en el normal desenvolvimiento de sus funciones específicas. Inciso y formas de comisión. El tipo penal establece las siguientes formas de comisión. 1. Cambiar la constitución política del Estado. La constitución puede cambiarse en toda parte, siguiendo el procedimiento de la misma señal. Artículo 411. Pero, al cambiarla por la imposición de la fuerza de armas, sin seguir la normatividad que existe para el efecto, ya constituye delito de rebelión. Por ejemplo, alzarse en armas para cambiar la forma democrática representativa por la de una monarquía. 2. Cambiar la forma de gobierno establecida en la Constitución, o sea, pasar de gobierno constitucional a de facto, etc. 3. Deponer de algunos de los órganos públicos del Estado, es decir, alzarse, desconocer y destituir a uno de los órganos reconocidos por la Constitución. Por ejemplo, destituir al órgano legislativo. 4. Impedir el libre ejercicio de sus facultades que están señaladas en primer término por la Constitución, en segunda instancia por leyes especiales. Como por ejemplo la ley del órgano judicial. Este impedimento puede ser inclusive temporal. 5. Impedir su renovación en términos legales. En consecuencia, cometen este delito quienes se alzan en armas con el fin de impedir que se cumpla el término constitucional en el ejercicio de la función pública, o en impedir de una vez cumplido el periodo que no se permita su renovación conforme a ley. Inciso J. Penalidad. La penal señala para esta primera parte es de privación de libertad de 5 a 15 años. Inciso K. La guerrilla o guerra no convencional, sea urbana o rural. La segunda parte del artículo describe otra acción, distinta de las que contiene su primera parte. La guerrilla o guerra no convencional referida a la organización de grupos armados irregulares, urbanos o rurales, destinados a enfrentar con armas las fuerzas regulares o de seguridad pública, o para realizar atentados contra la vida y seguridad de las personas. La integridad territorial o la soberanía del Estado, bajo influencia interna o externa, esta figura penal era desconocida en una legislación, hasta que en Bolivia en 1967, la guerrilla Ñancahuazú, como era difícil hacer una calificación adecuada con las disposiciones del anterior código, se presentaba una situación anómala, toda vez que se lo subsumía en la definición de la rebelión. Los autores nacionales opinan en sentido de que la definición que contiene la segunda parte del artículo que comentamos debía adquirir su autoridad e independencia, figurando en un artículo propio. Habida cuentas de que son delitos diferentes a la rebelión y la guerrilla, motivo por el cual las sanciones son también distintas. Inciso L. Configuración de este delito. Para que se configure este delito, las conductas descritas deben realizarse por grupos armados organizados y regulares, pues es la base de la tipificación. Caso contrario no se daría la figura penal de esta segunda forma del alzamiento armado. Inciso M. Bien jurídico protegido. Es evidente que en esta segunda parte no solo se protege la seguridad interior del Estado, sino su seguridad exterior, cuando establece la integridad territorial o la soberanía del Estado, pero la tutela también alcanza la vida y seguridad de las personas. Inciso N. Clase de delito. Esta segunda parte, a más de ser un delito político, es también un destino formal de peligro presunto. Inciso O. Características del delincuente político. Lo que caracteriza al delincuente político es un afán constructor toda vez que su ideal es cambiar la forma de gobierno, con el fin de lograr transformaciones sociales que vayan en beneficio de la comunidad. Esto es lo que distingue el delito político de anarquismo, que no está impedido del afán de crear o transformar, sino que lo impulsa una pasión negativa de destruir, comenzando con el propio Estado al que niega y desconoce y no ofrece ningún cambio que favorezca a la sociedad. 7. Concepción de las facultades extraordinarias, artículo 122. Inciso A. En la Constitución Política del Estado. La Constitución boliviana en su artículo 12, parágrafo 3, preceptúa las funciones de los órganos públicos no pueden ser reunidas en un solo órgano, sino delegadas entre sí. El artículo 140 de la misma Carta Magna dispone y
Ni la Asamblea Legislativa Plurinacional, ni ningún otro órgano o institución, ni asociación o reunión popular de ninguna clase podrá conceder al órgano o personas algunas facultades extraordinarias diferentes a las establecidas en esta Constitución. Parágrafo 2. No podrá acumularse el poder público, ni otorgarse supremacía por las que los derechos y garantías reconocidos en esta Constitución queden a merced del órgano o persona alguna. Inciso B. La acción de este delito. La acción consiste en 1. Poner al gobernante en situación de poder absoluto, indiscutible, reuniendo en su persona facultades extraordinarias de los 3 órganos del Estado, es decir, la suma del poder público. 2. Conceder supremacías o oposición más alta o por encima de todos y de todo, no teniendo superior en su línea por las que la vida, los bienes, el honor de los bolivianos queden a merced del gobierno o de alguna persona. Inciso C. Sujeto activo. Con referencia al sujeto activo son los miembros del Congreso, en la actualidad miembros de la Asamblea Legislativa Plurinacional, porque a ellos compete reconocer ciertas facultades de los otros órganos del Estado, especialmente del Ejecutivo. Por lo tanto, es delito propio de los miembros de la Asamblea Legislativa Plurinacional que formulen, consientan o firmen los actos de concesión en facultades extraordinarias en favor del órgano ejecutivo, aunque no hubiera participado anteriormente. Sin embargo, el tipo penal señala también a los que en reunión popular sobre el particular, algunos autores nacionales como Benjamín Miguel sostiene que esto está por demás porque de acuerdo a la organización jurídico-político, el plebiscito no está legislado en Bolivia, por lo que no puede haber reunión popular con facultades legales. Si esto sucediera, el órgano ejecutivo, obedeciendo la concesión de las facultades extraordinarias, es el que incurre en la violación constitucional. Sujeto pasivo, inciso D, sujeto pasivo y bien jurídico. El sujeto pacífico se confunde con el bien jurídico tutelado, cual es la vida, los bienes y el honor de los bolivianos. El concepto de honor vice Villamor Lucía debe ser contenido desde un punto de vista objetivo. El ultraje puede sufrir el ciudadano con la concesión de facultades extraordinarias al órgano ejecutivo, que derivan en tiranía. Inciso E. Clase de delitos. Es un delito formal porque solo hecho de proponer la ley es suficiente, aunque no se trate o se rechace, pues el hecho se consuma cuando se concede las facultades extraordinarias, siendo irrelevante que se efective en el daño a los bienes descritos en el artículo. Supremacías. Por otro lado, cuando el articulado en cuestión se refiere a las supremacías, quiere significar otorgar preeminencias, grados supremos que se alcanzan en cualquier línea o jerarquía con los que los derechos y garantías reconocidas por la Constitución queden a merced del órgano ejecutivo o de alguna persona. Inciso G. Penalidad. Este delito se haya sancionado con la pena privativa de libertad de 2 a 6 años. 8. Sedicción. Artículo 123. Inciso A. Concepto. La sedicción, según la Real Academia, es el alzamiento colectivo y violento contra la autoridad, el orden público o la disciplina militar, sin alcanzar la gravedad de la rebelión. Inciso B. Definición. Francisco Camarra define precisamente como sedicción la discordia civil por la cual una parte de los ciudadanos entra en lucha con otra parte, pero considerando la posibilidad de que tal discordia tuviera por fin menoscabar la soberanía o materializar un ataque contra el gobierno, entendida que era una forma de perduelio. Este era un delito contra la seguridad del pueblo romano, que se cometía mediante rebelión armada o por vía de facción, cometidos como ánimo hostil contra el gobernante o el Estado, cuya gravedad importada del crimen maitiasis. Elemento subjetivo. Elemento subjetivo se basa en que debe existir un alzamiento público y en abierta hostilidad para ejecutar los actos descritos en el artículo. Por ello, Rodríguez de Besa dice que animus hostilis se dirige según los fines de que persiga deponer algún funcionario o empleado público. En la actualidad, servidora o servidor público, impedir su posesión u oponerse al cumplimiento de leyes, ejerce algún acto de odio o venganza en la persona o bienes de alguna autoridad o de otras autoridades. Sus actos de odio o venganza de que habla el texto legal para que constituya un delito de sedicción. Es preciso que se ejecute con finalidad relacionada con el caso ejercido por la autoridad o servidora o servidor público, ofendido con un fin político o social. Por tanto, los mencionados actos de venganza o de odio inspirados por motivos puramente personales no integran esta infracción. Estos actos son tipificados en los delitos contra los particulares. Inciso de similitud y diferenciación contra la rebelión. Los hechos de sedicción tienen de común con la rebelión su medio de ejecución, pues ambos se realizan mediante un alzamiento público, pero se diferencian en que la rebelión, el alzamiento, es armado y va dirigido directamente a cambiar la constitución o la forma de gobierno establecida en ella, mientras la sedicción se exige un alzamiento público y en abierta hostilidad para realizar acciones descritas en la ley penal, analiza sin desconocer la autoridad del gobierno legalmente constituido. Inciso E. Sujeto activo y bien jurídico. El sujeto activo
Es colectivo, los que sin desconocer se alzaren. El bien jurídico protegido lo constituyen orden público, la función judicial y administrativa, así como la estabilidad política y social. Inciso F. Sanciona a funcionarios públicos. La última parte sanciona a los funcionarios públicos, hoy servidora o servidor público, que no hubiera resistido una rebelión o sedición. Entonces, dice Morales Guillén, hay comisión penalmente reprochable sancionada por la ley, como en el caso del comentario, cuando no se impide o no se trata de impedir que se produzca el resultado de la acción criminosa, lo que informa la voluntad de abstenerse de ejecutar lo que se habría podido y se había de ejecutar, habida cuenta de lo que no impedir de lo que el poder político obliga a impedir que equipara al causarlo. 9. Atribuirse en los derechos del pueblo. Artículo 124. Inciso A. En la Constitución Política del Estado. La Constitución en el artículo 7 señala que la soberanía reside en el pueblo boliviano. Se ejerce de forma directa y delegada. De ella emana por delegación las funciones y atribuciones de los órganos del poder público. Es inaliable, es imprescriptible, lo que significa que directamente el pueblo ejerce su soberanía en las elecciones entregándole a los representantes elegidos por ella, que la ponen en ejecución en el ejercicio de poder. Por ello, el artículo 120 del Código Penal sanciona con la misma pena los sediciosos a todos aquellos que formen parte de una fuerza armada o una reunión de personas que se atribuyan a los derechos del pueblo y pretendan ejercer tales derechos a su nombre. Inciso B. Doctrinas sobre los derechos humanos. De acuerdo a las doctrinas sobre derechos humanos, esto se distingue en inciso A. Derechos civiles, que protegen la vida personal individual y que comprende la intimidad personal contra la violación en particulares o del Estado. La seguridad personal, libertad. La seguridad económica, propiedad legal impositiva. La libertad económica, trabajo. Inciso B. Derechos públicos, como la formación de la opinión pública, libertades en reunión de expresión de pensamiento, información, etc. Inciso C. Derechos políticos, como la participación en la vía pública, derecho de petición, de sufragio, de ejercer funciones públicas, etc. Inciso D. Derechos sociales. En sentido amplio, la educación de instrucción, familia, culto o en sentido estricto justicia y seguridad social, propiedad personal familiar, salario justo, seguros sociales, asociación laboral. De ahí que se entiende que se trata de derechos políticos. Inciso C. La acción de este delito. La acción consiste en formar parte de una fuerza armada o de una reunión de personas para imputarse o achacarse los derechos del pueblo que están reconocidos por la Constitución y las leyes de intentar o pretender practicarlos a su nombre. Inciso D. Clases de delito. 1. Doloso. ¿Por qué existe intención de formar parte de una fuerza armada o reunión de personas para atribuirse los derechos del pueblo y ejercerlos a su nombre? 2. Formal. ¿Por qué se consuma un simple hecho de atribuirse los derechos del pueblo y pretender ejercerse a su nombre aunque no haya perjuicio? Inciso E. Sujeto activo y pasivo. El sujeto activo puede ser cualquier persona imputable que forme parte de una fuerza armada o de una reunión de personas para realizar la acción descrita en el ilícito. Sujeto pasivo. Es el propio del Estado y el pueblo. 10. Disposiciones comunes a los delitos de rebelión y sedición. Artículo 125. Contiene el Código bajo este articulado una serie de disposiciones comunes a los delitos de rebelión y sedición que se refieren a los siguientes extremos. Inciso A. Someterse al primer requerimiento de la autoridad pública. Conforme a este artículo, los rebeldes o sediciosos que se someten al primer requerimiento de la autoridad pública sin haber causado otro daño de la perturbación momentánea del orden solo son sancionados o promotores, gestores o quienes dirigen estos movimientos, con la mitad de la pena señalada para el delito. Esto significa que para aquellos que conforman el grupo como seguidores, se establece una institución excepcional, la excepción de pena en su favor, toda vez que se deja impune un hecho ilícito ya consumado. Y B, inciso B, no haber causado otro daño de la perturbación momentánea del orden, sin que exista principio de ejecución. Inciso A. Antecedentes. La medida o benevolencia antes de transcrita tiene sus procedentes en una prigmática de Carlos III, contenida en novísima. Recopilación, Lic. 19, Tix. 19. Ley número 5, que indultaba a los revoltosos que se tiraban pacíficamente a hacerles íntima la disposición de su actitud. Inciso B. Naturaleza jurídica de esta excepción. Sebastián Soler dice que la naturaleza jurídica de esta excepción de pena es semejante, pero no identifica a las de desistimiento. No es idéntica porque aquí se trata de dejar impune a un hecho que en sí mismo estaba consumado, ya que tanto la rebelión como la sedición que consuma por el alzamiento. Inciso número 11. Conspiración. Artículo 126. Inciso A. Concepto. Según el diccionario de la Academia Española, la conspiración es la acción de unirse algunos contra su superior o soberano, o la acción de unirse muchos individuos contra una persona para causarle un daño. Desde un punto de vista de los llamados delitos políticos, es la unión de varias personas para cometer un delito del orden político, como son los delitos de rebelión y sedición.
Inciso B. Clases del delito. 1. Es un delito colectivo, toda vez que, de acuerdo a nuestra legislación, la conspiración solo puede contener las 3 o más personas que le ponen de acuerdo para ejecutar una rebelión o una sedición. 2. Es un delito formal. Basta que se trame la comisión de los delitos de rebelión y sedición y se ha consumado la conspiración, aunque después no se ejecute la rebelión ni la sedición. La conspiración es un prototipo de los delitos formales, pues no exige ningún resultado extremo, porque si los hubiera se convierte en delito de rebelión o sedición dejando de ser conspiración. Número 3. Es delito permanente. Habida cuenta que la actividad consumativa perdura, de modo de todos los momentos de duración pueden imputarse como consumación hasta que esté de acuerdo. En ello, Mancini dice que el delito presenta un carácter permanente, puesto que toda conspiración consiste siempre en un estado continuativo, ininterrumpido, que se puede hacer cesar por voluntad de los culpables. Inciso C. Acto preparatorio. La conspiración es un acto preparatorio para los delitos de rebelión y sedición, con personalidad propia, distinta a la de las infracciones anotadas. Inciso D. Excepción de la pena. En este delito existe la excepción de la pena previsto por el artículo 9 del Código Penal. Para 1. Los que desistieran voluntariamente antes de la ejecución del hecho propuesto. Y 2. Para los que espontáneamente impidan o contribuyan a impedir que el resultado se produzca a menos de los actos realizados constituyan delitos por sí mismos. 12. Seducción de tropas. Artículo 127. Inciso A. Concepto. 1. Seducir es engañar con arte o maña o inducir suavemente al mal, para desviar o apartar a uno de lo que se debe hacer, arrastrando al seducido al incumplimiento de sus obligaciones. 2. Tropa en general se refiere a las fuerzas militares en jerarquía militar. Es una categoría formada por soldados, marinos y aviadores y en sus graduaciones. Inciso B. Clases de delitos. 1. Es un delito formal. Habida cuenta de que es un acto preparatorio para cometer una rebelión o una sedición. 2. Doloso. Porque el elemento subjetivo de este delito está en intención de seducir tropas, usurpar o retener el mando político o militar para cometer una rebelión o una sedición. La acción de este delito. La acción comprende 1. Seducir las tropas significa convencerlas, disponer su ánimo para que participen en uno de los delitos mencionados. El seductor, sostiene Rodríguez de Reza, ve conseguida la primera parte de lo que proponen, hacer nacer e inducido al ánimo rebelde, sea por medio de astucia o engaño, sea abiertamente habiendo ver las tropas ventajas de las que la rebelión puede resultarse. Los medios usados, explica Miguel Harp, pueden ser arengas, conversaciones, incitaciones a través de panfletos dirigidos a hacerles saber las razones, justificativos, propósitos, convencidas de la sedición o rebelión. 2. Usurpar el mando de tropas significa quitar a uno al mando, usar el de él como si fuera propio. Este delito es posible solo tratándose de militares, pues un civil es difícil, aunque no posible, de que usurpe un mando militar y use de él. Por ello, la figura cae más en el Código Penal Militar. 3. Retener ilegalmente a un mando político militar significa no entregar al mando político militar cuando ya se ha cumplido el periodo o hay renovación dispuesta por la autoridad competente. Es decir, no entregar el mando político militar cuando hay cesación de funciones. Sujeto activo. El sujeto activo es cualquier persona imputable porque el precepto penal dice que el sedujere. Sin embargo, en la práctica de este delito solo es posible tratándose de militares, en el entendido de que para un civil es un difícil de su realización, aunque desde luego no posible de que usurpe un mando militar y que valga de él. Inciso E. Sujeto pasivo. En este caso, el sujeto pasivo son los nombrados para los delitos de rebelión y sedición. Inciso F. Bien jurídico tutelado. El bien jurídico tutelado es la seguridad interior del Estado. Número 13. Atentados contra el presidente y otros dignatarios del Estado. Artículo 128. Inciso A. Concepto. Atentado es otro ataque dirigido contra una persona, sus derechos o bienes. Inciso B. Magnicidio. El atento criminal contra el jefe de Estado y otros dignatarios del Estado que señala el artículo de estudio se conoce con el nombre de magnicidio, cuya significación semántica quiere decir muerte violenta dada a un jefe de Estado o una persona relevante del gobierno. En el magnicidio, la víctima suele ser un benefactor público o un pronombre de bien, cuya desaparición a todos aflige el asesinato de Lincoln. Es un ejemplo típico de magnicidio. La historia universal presenta numerosos ejemplos donde cae de grande hombre por mano asesina inspirada en sentimientos políticos de oposición o por sicarios pagados por adversarios vencidos. Inciso C. Tiranía. Del griego tyrannis. Se dice que el régimen donde el mando se ejerce arbitrariamente sin razón, derecho o justicia. La tiranía tiene siempre un sentido abominable. Desde el Platón y Aristóteles han merecido general execración. Inciso D.
La acción de este delito consiste en la agresión contra la vida, la integridad física y moral de los bienes y los derechos de la presidenta o el presidente del Estado, la vicepresidenta o el vicepresidente del Estado, ministras o ministros de Estado, presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Inciso E. Agravación de la pena. La ley penal agrava la sanción cuando hay consecuencia del atentado que produjera la muerte, caso en el que se aplicara la pena máxima que le corresponda. Si resultaran lesiones graves en el sujeto pasivo, la sanción aplicable al hecho será aumentada en una tercera parte. Para establecer si la lesión es grave, se tendrá que acudir a la definición de este delito, da el artículo 271 del Código Penal. Inciso F. Sujeto activo. Puede ser cualquier persona imputable. Inciso G. Sujeto pasivo. El sujeto pasivo es propio: la presidenta o el presidente del Estado, la vicepresidenta o el vicepresidente del Estado, ministras o ministros del Estado y el presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Sin embargo, algunos autores, como Mancini, sostienen que este delito existen dos sujetos pasivos: uno, el individuo directamente agredido por el hecho criminoso; otro, por la institución republicana. No se puede obrar contra la presidencia o el presidente de la República sin ofender necesariamente a la institución que él encarna. Inciso H. Clases de delito. Número 1. Es un delito formal en una primera parte porque se consuma en el momento del atentado. Número 2. Delito material en la segunda parte porque el delito se consuma como sin consecuencia del atentado se produjera la muerte o resultaran lesiones graves. Número 3. Delito doloso en las dos partes. ¿Por qué el sujeto activo debe saber que el agredido o intimidado es una de las personas mencionadas en el artículo 128? Número 4. Este delito en sus dos partes pueden ser calificado como político si los propósitos son estos. Y 5. Delito común si los móviles son de orden personal, como por ejemplo realizados por celos personales. Inciso I. Elemento subjetivo. El elemento subjetivo consiste en la intención de atentar contra la vida o seguridad de las personas señaladas en el artículo 128. Número 14. El ultraje a los símbolos nacionales. El artículo 129. Inciso A. Concepto. Ultrajar es injuriar, agraviar, ofender, despreciar, atacar a honor, inferido a la de palabra u obra. Inciso B. La acción de este delito. El artículo se refiere al menosprecio, injuria, ofensa, agravio o desprecio de palabra o de obra, con actitudes públicas a la bandera tricolor, escudo de armas, al himno boliviano, la huipala, la escarapela, la flor de cantuta y la flor de patujú, porque ellos representan la nacionalidad y la personalidad de nuestro país. Sin embargo, no incluyen los símbolos departamentales. Inciso C. En la Constitución Política del Estado, en el artículo 6 de la Constitución indica que los símbolos del Estado son bandera tricolor roja, amarilla y verde, el himno boliviano, el escudo de armas, la huipala, la escarapela, la flor de la cantuta y la flor de patujú. Consecuentemente, es deber de las bolivianas y los bolivianos respetar sus símbolos y valores. Artículos 108 y artículo 113. Inciso D. Sujeto activo y pasivo. Sujeto activo puede ser cualquier persona imputable. Sujeto pasivo es el Estado. El bien jurídico protegido es la dignidad del Estado boliviano. Inciso F. Objetivo material. El objetivo material de este delito es la bandera tricolor, roja, amarilla y verde, el himno boliviano, el escudo de armas, la huipala, la escarapela, la flor de cantuta y la flor de patujú. Inciso G. Clases de delito. 1. Doloso. Pues el dolo es específico de este delito. Es en el ánimo o la intención del agente de ofender, ultrajar públicamente los símbolos del Estado. Número 2. Formal. Pues hasta la acción de ofender, ultrajar los símbolos patrios sin necesidad de la existencia de perjuicio. Inciso H. Momento consumativo. El delito que consuma cuando en forma pública, ante un número apreciable de personas, se injuria, ultraje, despreciando de obra o de palabra a los símbolos del Estado. Aquí están comprendidos los del todo género, de cualquier forma que realicen, y como el texto legal no distingue, tanto los ultrajes claros y manifiestos como los encubiertos, como por ejemplo, escupiéndolo, pisoteándolo, silbándolo, abuchándolo, quemándolo, desgarrándolo, etc. Por ello, Soler aclara que el menosprecio de aquí cuenta no es el menosprecio privado, sino el menosprecio social comunicante. Número 15. Separatismo. Artículo 129 bis. Inciso A. Concepto. Es una tendencia de los habitantes de un territorio para separarlos del Estado que forma parte. Sentimiento del pro de la independencia de un territorio con respecto a su metrópoli, con una ruptura de la unidad nacional. Previa tendencia de los habitantes de un territorio al separarlo del Estado del que forma parte. Los movimientos que representan emancipaciones nacionales suelen concretarse con mayor felicidad. No exceden de violencia hasta bélica que los que implican fraccionamiento de un solo Estado. Inciso B. En la Constitución Política del Estado. La Constitución Política del Estado, en el artículo 1, señala que Bolivia se constituye en un Estado unitario, social, de derecho plurinacional comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías.
Por ello, el Código Penal en el artículo 129 bis sanciona a todos aquellos que resuelvan inconstitucionalmente agredir, atacar o violentar o asaltar con el fin de dividir, disgregar o separar la unidad del Estado. Inciso C. La acción de este delito. En primera parte, según el artículo 129 bis del Código Penal, la acción en primera parte está expresada por los verbos agredir, atacar, violentar o asaltar. Estas acciones se las hace después de que en forma individual u organizada el sujeto activo resuelve inconstitucionalmente agredir, atacar, violentar o asaltar con la finalidad de dividir, disgregar o separar la unidad del Estado boliviano. 2. En la segunda parte, la acción consiste en colaborar, organizar, financiar y controlar, determinar, facilitar o cooperar en tal acto separatista con el fin de disgregar o separar la unidad del país. Inciso D. Elemento subjetivo. El elemento subjetivo está representado por el hecho de que el agente en forma individual u organizada resuelve inconstitucionalmente dividir, disgregar o separar la unidad del Estado mediante actos violentos. Inciso E. Clase de delito. Número 1. Es un delito formal de peligro presunto, pues en el momento consumativo, en aquel de que se resuelve inconstitucionalmente agredir, atacar, violentar o asaltar con la finalidad de dividir, disgregar o separar la unidad del Estado. El logro o la frustración de la finalidad propuesta es irrelevante, por ello es un delito formal de peligro presunto. En consecuencia, no es susceptible de tentativa. 2. Doloso. Habida cuenta que la ley dice que resolver inconstitucionalmente lo que la gente o los participantes son conscientes de que ligan por acuerdo de voluntades para la comisión del delito de separación. Inciso F. Sujeto activo, pasivo y bien jurídico protegido. 1. El sujeto activo, inciso A, en la primera parte es cualquier persona imputable que en forma individual u organizada resolviera ejecutar las acciones descritas en el Código. Inciso B, en la segunda parte, es cualquier persona imputable que colabore, organice, financie, controle, determine, facilite o coopere el acto separatista. Número 2. El sujeto pasivo es el Estado. Número 3. El bien jurídico protegido es la seguridad exterior del Estado con la referencia a su unidad. Inciso G. Comentario. El delito de separatismo tiene por finalidad dividir, disgregar o separar la unidad del Estado. Sin embargo, en el párrafo 1, numeral 3 del artículo 124 de la actual Constitución Política del Estado señala: cometer el delito de traición a la patria boliviana concurra los siguientes hechos. 3. Que atente contra la unidad del país. Sería bueno que el legislador aclare esta figura, pues un mismo hecho no puede estar tipificado como delito de dos o más tipos penales.